Womakiam, primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Rekaha Kodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para la elección. En el tema de hoy, hermanos, quiero entrar aquí abrir con Efesios 5 y 16, nomás hablando un poquito de lo que está pasando alrededor de nosotros, cosas que pasan en Israel entre los hermanos y básicamente en los campamentos, porque vamos a llegar a un punto, man, donde este idomita, que es nuestro enemigo, los autoproclamados hombres blancos, los élites de esta sociedad, ellos van a ver que esta palabra va a seguir creciendo, porque en Hechos 5 nos dice que si este trabajo fuera de hombres, no va a pasar nada, pero si es del Señor, es imposible que sea derrumbada. Alright, so Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai va a mantener esta verdad en el mundo, man, y va a completar lo que el Señor lo ha mandado a hacer, que es levantar a la elección, a los hombres que no van a arrodillar su pie al sistema de Baal, y eso le da un miedo extremadamente grande a estos idomitas, man. Lo que está escrito en Sabiduría de Salomón 5, que les dio gran miedo, porque ellos dijeron a estos que tuvimos como un proverbio, que no consideramos su trabajo, ellos son contados entre los hijos de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, especialmente cuando ellos vean cómo Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai nos va a librar de las manos del enemigo, man, en forma espectacular, en una forma, como la escritura dice, lo raro de su salvación, ¿ok? Y es básicamente, lo que va a llevar a este idomita a tomar recursos carnales. Mateo 5, Yahweh Shai nos dice que bendito eres tú cuando eres perseguido. Hebreos 13 nos habla de ciertos hombres que padecieron muertes, fueron cortados a la mitad, ciertos de nuestros hermanos, les quitaron la piel cuando estaban vivos, no sé cómo se diga eso en el español, pero en el inglés es flayed, y es básicamente cuando te quitan tu piel y estás vivo todavía, y eso es una arte de torturar, ¿ok? Y es básicamente la posición que ciertos de nosotros vamos a tener que pasar, por el nombre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Pero al punto que quiero hacer, vamos a leer aquí rápidamente Efesios 5:16. Empecemos aquí en versículo 15. Mirar pues cómo andáis, avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos. Hay reportes, hermanos siendo, atacados, ok, y esto puede pasar a cualquiera de nosotros, pero lo que es importante es cómo, nos manejamos en esas situaciones, y básicamente, man, tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos cuando andamos en las calles, hermanos que les gusta salir a beber, a lo mejor ya no hagan eso, man, quédense en la casa y ahí, si quieren beber, tomen sus cervezas ahí, porque hay muchos elementos de Satanás en el mundo, y ustedes caminando en el espíritu de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, estos demonios, man, toman nota rápidamente. Recordemos lo que los demonios dijeron a esos hombres que quisieron, exhortar en el nombre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Él les dijo, hey, yo no los conozco a ustedes, yo conozco a Yahweh Shai, yo conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ok, esa misma posición que esos hombres, obviamente no estamos diciendo que estamos en la posición de Yahweh Shai y Pedro y Pablo, pero estamos como embajadores de ellos, man. Igual como trataban a nuestro Señor, Yahweh Shai especialmente, nosotros vamos a recibir una porción de eso, ¿ok? Y puede venir de una manera donde, alguien te puede atacar, y si tú no estás en el espíritu, andas, todo bobeado, todo en otro mundo, te pueden tumbar, man, y ahí puedes perder tu vida.
Pero si estás en el espíritu, vas a chequear, vas a poner atención a individuos, y el espíritu va a trabajar contigo, man, para prevenir, que pase una desgracia, okay. Y obviamente, Kahalayam Yahweh Bashem Yahweh Shai, el Señor nos protege y estamos bajo una cubierta de Él, pero no, eso no significa que esas cosas no van a pasar. La escritura en Eclesiásticos 2 nos dice que prepara, el que viene a servir el Señor, prepara tu prueba para la prueba, y esa prueba puede venir en diferentes formas. Obviamente ahorita todo es, estamos manejándonos espiritualmente, pero como los apóstoles, los ancianos nos han dicho hace muchos años, man, que hey, esto va a llegar a un punto donde se va a tornar carnal, porque estos diablos no van a poder, combatirte en el espíritu con escritura, no van a poder quebrantar la doctrina que enseñamos, y ahí es donde van a venir de una forma carnal, porque vamos a, que es 1 Corintios 10, no, 2 Corintios 10:4, dice aquí, o empecemos aquí en el 1. Este es 2 Corintios 10:1, dice, empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Yahushua Mashiach. Y ese es el espíritu que tenemos que tener, hermanos. Igual como nuestros antepasados enseñaban en un espíritu de mansedumbre, de modestia, en sinceridad. Un hermano cuando te dice algo no te lo está diciendo porque te quiere ver, quiere ser superior de ti, aunque hay elementos de eso en el mundo, man, pero si tu hermano está en el espíritu y tú ves el espíritu en él y él te está diciendo algo, man, por default, tenemos que tener una mente donde creemos que mi hermano está bajo Yahweh Bashem Yahweh Shai, so ese hombre, el espíritu está hablando por él, y eso es parte de ser, esto es parte de realmente entender lo que estamos involucrados, ¿ok? So, dice, y yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviera presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y eso es algo que tenemos que chequear en nosotros. No podemos andar en la carne, man. La carne, si andamos en la carne, ahí es donde vamos a encontrar la muerte. Yahweh le dijo a Pedro que el que camina con el cuchillo morirá por el cuchillo. So, tenemos que tener un espíritu, donde nosotros mismos no vamos a ser carnales, pero tenemos que tener el sentido común que nuestro enemigo va a tomar esos elementos, y va a venir en contra de nosotros, porque eso puede zarandear un espíritu de un hermano, donde este hermano puede pensar, like, fuck, ¿cómo me está pasando esto? Yo creo en Yahweh, ¿por qué me ha dejado que yo haya sido atacado? Nada, man, todo es una prueba, recordemos eso, y es algo que tenemos que aprender de cualquier situación que pase, ¿ok? Pero como dice aquí, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, ¿ves? Aunque estos enemigos vengan, y esto no va sin decir, si alguien te ataca, tú no te puedes defender. No, man, dale en toda su madre. Si alguien te viene a atacar y no quiere quitarte tu vida, tú estás en tu poder como hombre de Yahweh Bashem Yahweh Shai, de defenderte, y básicamente proteger tu vida, man, pero todo eso puede ser, obviamente no toda situación, pero la mayoría de las situaciones pueden ser evitadas si nos manejamos en el espíritu, ¿ok? Pero como dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y de eso se trata esta palabra, de eso es este trabajo, destruir espiritualmente todas estas fortalezas, y por eso este idomita, man, anda como anda. Ahora va a tomar métodos carnales como es su naturaleza. No pudo comprar, no pudo pagar para que hermanos, los sinceros, empezando con los apóstoles,
de la gran piedra de molino, y todos los que seguimos sus aprendizajes, que creemos que son, los seguidores de Yahushua, como Pablo dijo, sígueme a mí como yo sigo a Yahushua, ¿ok? So, ellos han visto que no pueden venir en contra de esta palabra con inteligencia, con ciencia, con todo lo que ha funcionado por muchos años. Ahora ellos van a tener que recurrir a su naturaleza, su naturaleza, pues, que es el cuchillo, ¿ok? Y van a venir con un cuchillo afilado. Estos vatos no están jugando, man. Y por eso abrimos con Efesios 6 y 15, 5 y 16. ¿Ok? Porque ha visto lo que ha pasado. El Señor ha levantado su nación en medio de todo lo que Él ha tratado de hacer en contra de que este levantamiento no pasara. Él compró, creó Biblias donde penalizó a nuestros hermanos, la tribu de Judá, de no leer la Biblia. ¿Ok? So, todo esto, man, es parte de lo que él ha tratado de hacer para prevenir lo que vamos a leer aquí. Ese es Apocalipsis 11 y 3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Y por eso ves hermanos en las calles con sacos, predicando la palabra. ¿Ok? Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Yahweh Bashem Yahushai de la tierra, el reino norteño y el reino sureño, las 12 tribus de Israel unidas, trayendo este mensaje. ¿Ok? Dice, y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre la agua que convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quisieran. Y puedes ver a nuestros antepasados, todos los hombres, Elías es un gran ejemplo. Él hizo caer fuego del cielo, man. Ciertos de nuestros los profetas rezaron por hambrunas y vinieron. ¿Qué más? Yahushua él mismo, man. Él curó, él sanó. Y todo esto es parte de lo que ellos temen, hermanos. Ellos saben que, hermanos, van a tener poder espiritual. Ellos saben todo esto. Por eso les da tanto miedo. ¿Ok? So dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esta es parte de lo que ha pasado. Fuimos tomados de las diferentes costas de África, y el reino norteño que estaba aquí, cuando vinieron estos invasores y hicieron una matanza, y pusieron el yugo sobre nuestro cuello. ¿Ok? Pero como dice aquí, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Y aquí estamos, hermanos. Esto es Sodoma y Gomorra. Esto es Egipto. Esto es Asiria. Esto es Babilonia la Grande. La virgen hija de Babilonia la Grande. ¿Ok? Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. La imagen falsa que pusieron. Todo lo que es Yahushua fue matado aquí, y te dieron una imagen blanca, que ama a todo el mundo, que no tiene nada basado en lo que es Yahushua. ¿Ok? Porque se trata más de una imagen simple, man. Eso fue una parte, la clave, pero todo lo demás, lo hicieron ver como un hombre débil, un hombre que hablaba suave. Nada, man, nuestro poder es un poder de guerra, y es lo que viene a ser. ¿Ok? So dice, y los de la Salakia, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, que son 350 años. Y estos son todas estas naciones, man. Puedes leer eso en Salmos 83. Te da la lista de las naciones, pero es básicamente todo el mundo. Toda nación que está bajo la tierra ha tenido su lugar en oprimir a la nación de Israel, unos más que otros.
¿ok? Y siendo los idomitas el que traspasó más grande, ¿ok? Pero dice, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y no nadie ha hablado, nadie ha tratado de ayudarnos, ¿ok? Y todo eso va a ser el parte del juicio que, que va a venir cuando pongamos a estas naciones en esclavitud, ¿ok? Eso dice, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a los otros, porque estos dos profetas han, han atormentado a los que moran sobre la tierra, you know? Y ellos gozaron, hermanos. En Lamentación te dice de todo lo que ellos gozaron, cómo se you know, regocijaron cuando vieron la caída de Jerusalén, ¿ok? Pero miren lo que dice aquí, después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviada de Yahweh Ba'ashem Yahushai entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y no so, um, básicamente, man, esa es parte de la razón por la cual estos diablos manos, poner manos sobre hermanos, porque ya no va a haber nada pues que ellos van a poder hacer para tratar de quebrantar a estos hombres. La única resolución va a ser la muerte, especialmente cuando venga la coragma, que es el micro C hip, que el grano electrónico, ok. Y aquí vamos a leer, miren, Apocalipsis 20, y vamos aquí al versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yahushai y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Amashiach Yahushai 1000 años. All right? Y ese es el fin que queremos. Y no queremos, obviamente el morir, nadie quiere morir, pero el morir en Amashiach Yahushai es vivir, porque vivir en esta vida es morir en Amashiach, y eso es algo pues, que tenemos que entender, que realmente nunca vamos a morir, si nosotros perdimos nuestra vida, el Señor nos va a recibir primero, y ahorita vamos a agarrar eso. Este es Mateo 5, y vamos al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguirán y dijerán de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. So, nada de esto pues es algo nuevo, todo esto es algo que Yahweh Ba'ashem Yahushai, nos ha dicho desde el comienzo, esto es parte de lo que tenemos que vivir en esta sociedad, a ver, ¿qué es este? Este es 1 Tesalonicenses 4 y 13, dice, tampoco hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hermanos que han muerto, y como y estas situaciones, puede ser que uno de nosotros pierda nuestra vida, pero ahí es donde, hemos ganado el cielo, man, hemos,
completado nuestra carrera y como Pablo dijo, ahora nos espera una corona. ¿Ok? So dice aquí que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yahweh murió y resucitó, así también traerá Yahweh con él a los que durmieron en Yahushai. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Amashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Y así nos tenemos que consolar, aunque pasen cosas graves, tenemos que tener en el espíritu que Yahweh Bashem Yahushai está haciendo algo con cada uno de nosotros y vamos a ser defendidos de nuestros enemigos. ¿Ok? So, hermanos, mantengan la fe, sigan empujando. Dios mediante estoy así edificante. Kal Halayim, Yahweh Bashem Yahushai, Bahashem, Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles, a los ancianos de la Gran Piedra Molino y un shalom a todos ustedes hermanos que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Voy a decir shalom.